Queridos amigos de Buenos Aires, Shalom. Es para mí un honor poder estar con vosotros hoy porque de alguna manera Amia fue mi hogar como fue el hogar de mis padres y de mis abuelos desde que llegaron a la Argentina y luego me tocó, cuando trabajaba en educación, ir al viejo edificio una y otra vez a las reuniones del Bada Jinuj. Así que quiero agradeceros a todos la gentileza de haberme invitado, particularmente al rabino Dr. Fischer Schleien, quien me honró invitándome a dar este curso sobre supersticiones y creencias populares en el judaísmo. Vamos a desarrollar en nuestros encuentros un análisis psicológico, sociológico e histórico de las supersticiones en el judaísmo y en las zonas de las cuales los judíos fueron influenciados a adoptar conductas y actitudes que nuestros sabios llamaron Darhei Aemori. Y antes que nada, quiero decirles que el término Darhei Aemori, sobre el cual vamos a hablar más adelante nuevamente, aparece en muchos lugares del Talmud y son las prácticas prohibidas, ya que en la mayoría de los casos son costumbres que parecen supersticiones infantiles y sin sentido, como por ejemplo pronunciar encantamientos especiales cuando se encuentran con ciertos animales para alejarlos o para acercarlos. Según la Mishnah, usar un huevo de saltamontés como remedio es un ejemplo de muchos que nosotros llamamos, de las muchas formas que se llaman las formas del Emorita. Los grandes rabinos Abaye y Rabá enseñaron con gran sabiduría que cualquier cosa que promueva la curación no está incluida en las formas del Emorita, quizás intuyendo que podrían tener efecto de placebo y así evitaban romper las ilusiones de tantas personas desesperadas en búsqueda de algún auxilio. El Bet Yosef, libro gigante escrito por el rabino Yosef Karo, que fue publicado entre 1550 y 1559, entre 1550 y 1559, explica en nombre del Semak que la expresión críptica los caminos del Emorita comprende dos prohibiciones distintas. Una es la contraversión de la brujería, que aparentemente estaba muy, pero muy extendida entre los emoritas. La otra es la prohibición general de que los judíos imiten las acciones de otras naciones, transgrediendo de esa manera un versículo clarísimo de Vaikra 18 que dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El rabino Kook, de bendita memoria, explica que el mandato de la Torá a los judíos de no imitar a otras naciones ejemplifica un principio universal, que es que cada nación debe tomar medidas para mantener su propio carácter, su cultura nacional única y para resistir las influencias alienígenas que los socavan. Esto se debe a que cada nación tiene características especiales que, si uno quiere, puede pensar que complementan al resto de la humanidad. Pero para el pueblo judío este principio es especialmente importante debido a la expresión única de la voluntad divina y su aplicación que se encuentra entre nosotros. Esto significa que mantener nuestro carácter especial es de vital importancia para el mundo. También significa que mantener nuestra cultura es más difícil. Nuestro carácter interno es tan delicado que los hábitos extranjeros son particularmente propensos a ponerlos en peligro y a minarlos. El rabino Kook agrega que se puede encontrar una costumbre particular en una nación, en particular por dos razones. Una razón es que esta costumbre se adapta de manera única al carácter de esa nación.
En este caso, los miembros de otras naciones, y particularmente los judíos, deben tener especial cuidado al imitar esa costumbre para asegurarse que no contradiga su propio carácter. Esto es particularmente cierto si la costumbre se encuentra entre una nación relativamente atrasada desde el punto de vista cultural y obviamente religioso, como eran los emoritas que habitaban en la zona de Canaán en los tiempos en los que Moisés se despedía de nuestro pueblo y le pasaba el mando a Josué para que podamos ingresar a la tierra de Israel. Sin embargo, a veces se encuentra una costumbre en una nación particular, aunque es inherentemente adecuada para toda la humanidad. ¿Y qué pasa? Simplemente resulta que una nación en particular tuvo la suerte de descubrir el beneficio de alguna práctica. En ese caso, no hay prohibición para que nosotros hagamos esa práctica e incluso es apropiado hacerlo. Cualquier cosa que promueva la curación no está incluida en los modos del emorita. Y agrego esto simplemente porque a veces hay judíos que piensan que si alguien que no es miembro de nuestro pueblo llegó a una conclusión científica o adoptó ciertas costumbres que son muy buenas, nosotros debemos inhibirnos de seguirlas. No, no es cierto. Si la costumbre es buena, si tiene que ver con la salud, nosotros podemos hacerlo después de haber hecho pasar por un sedazo de qué se trata para poder determinar y averiguar si es un hecho de los emoritas, es decir, es un hecho pagano de religiones que creen en muchos dioses y en la magia, o es algo científico y natural. Pero los caminos del emorita adquieren rostros diferentes en cada tiempo y en cada país, y se infiltran entre las costumbres de los judíos, metamorfoseándose en nuevos modelos que adoptan algunos líderes espirituales y sus seguidores. Y frente a eso hay que colocar el semáforo en rojo. No, y no, y no, y no. Porque muchos de esos modelos nuevos, por no decir casi todos, tienen también orígenes paganos. El término pagano que estamos utilizando ahora, en latín, paganus significa una persona que es un habitante del campo, una persona rústica, de una aldea, de alguna manera, para decirlo, una persona que no tiene cultura. Se utiliza el término pagano no por judíos por primera vez a principios del siglo V como un apelativo vulgar para indicar a los adoradores de los dioses griegos, de los dioses romanos o de los dioses de otros pueblos del imperio, pero que nosotros utilizaremos en estas clases como traducción libre del término akum, que significa Ovdei Kohavim Umazalot, de aquellas personas que son creyentes en las estrellas y las suertes zodiacales. Desde el siglo XIX, el desarrollo del ocultismo ilustrado en la civilización occidental ha llevado, paradójicamente, a recuperar antiguas tradiciones paganas europeas que se habían casi extinguido. Es lo que a veces se llama el neopaganismo y que también se usa en español para referirse a otras religiones no monoteístas, tales como el hinduismo, el animismo, el vudú, las religiones afroamericanas, el chamanismo amerindio, el shinto, la religión tradición china y el budismo. Por ello, hay una contradicción radical entre judaísmo, una fe que intenta ser absolutamente monoteísta y que ha intentado, pese a que no siempre lo logró, evitar todo sincretismo con el pensamiento religioso y místico de los vecinos con los que les tocara
convivir en los años largos de dispersión y exilio. ¿Qué es el sincretismo? Es la adopción, la mezcla, la conjunción de creencias de distintos lugares, de distintos credos, como por ejemplo cuando después de la conquista en la zona de México se construyeron iglesias en las montañas, en los mismos lugares donde los habitantes originales tenían sus propios templos. De esa manera concurrían a los nuevos edificios, pero siguiendo por dentro en el corazón su identidad con los dioses anteriores. Y se produce en un momento de la historia una mezcla en la cual ya no queda claro qué es lo nuevo y qué es lo viejo. El judaísmo no quiere eso. El judaísmo nunca quiso asentarse sobre las costumbres y los rituales de otros pueblos. Más aún, si otros pueblos tenían algunos rituales, por lo general bellísimos, pero realmente bellísimos, o una estética maravillosa en la construcción de sus templos, nosotros buscábamos otros elementos para construir lo nuestro, no sea que se produzca también en la mezcla de los cantares, en la mezcla de los edificios, una mezcla en la fe, que era lo que nosotros obviamente no podíamos y no podemos aceptar. Siguiendo la línea de los profetas bíblicos que condenaron más de una vez a los judíos de su tiempo de dejarse llevar por el indudable atractivo de otros cultos, particularmente a muchos dioses, y sus brillantes y rutilantes rituales. Mis queridos amigos, la Torá es más que clara sobre ese concepto y dice: no coman nada que tenga sangre, no practiquen la adivinación, ni los sortilegios, no se corten el cabello en redondo, ni se despunten la barba, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. O la misma Torá dice en otro lado: cuando entres en la tierra que tu Dios te da, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, ni brujería, ni hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de médium espiritista, ni consultar a los muertos, porque cualquiera que practique esas costumbres será abominable a Dios, y por causa de ellas tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos de Dios serás irreprensible, serás entero, serás completo. Y miren ustedes, nuestra historia está llena de transgresiones colectivas que, si nos da el tiempo, vamos a poder recorrer. Cito, por ejemplo, algo muy simpático. Cuando el rey Xisquiau, conocido en español con su nombre Ezequías, ocultó el libro de las curaciones que había escrito el rey Salomón sobre sustancias del reino de la naturaleza que el rey Salomón había comprobado eran muy efectivas, fue elogiado en el Talmud porque el rey Xisquiau, Ezequías, descubrió que la gente común no iba a leer el texto para encontrar remedios para sus enfermedades, sino que convirtieron esos pergaminos que habían llegado de la época del rey Salomón en un libro mágico con poderes especiales y dejaron de implorar por las curaciones y por su sanación a Dios. ¿Qué sucedió allí? Que el libro de medicina se convirtió en ídolo. No lo que decía, sino el libro. La gente, de tanto ver a otros ir a hojear, dar vuelta el pergamino buscando algún tipo de solución, pensaron que el libro era un libro mágico y que adorando al libro se iban a curar. Esto es similar al versículo en Divrei Hayamim 2, en el segundo libro de Crónicas, que nos relata que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos de su época, que eran
curanderos, y durmió Asa con sus padres, es decir, se retiró de la vida terrenal a reunirse con sus padres muertos en el año 41 de su reinado, y los sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd que llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. El versículo, cuando habla de los curadores, se refiere a los sacerdotes que curaban a través de la magia. Esta descripción de su sepultura nos da a entender claramente que Asa rendía culto a los dioses que nosotros condenamos desde la Torá, pero que aquí y allí de pronto reaparecían. Quizás en este hecho del libro de Crónicas se inspirara el profeta Jeremías, Irmiau, en el capítulo 17, cuando dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Por lo tanto, el rey Ezequías fue elogiado por esconder el libro que había consagrado los caminos de los emoritas, y no solamente hizo eso, sino que también pulverizó la serpiente de cobre que había quedado desde la época de Moisés, de Moshe Rabenu, y que el pueblo había convertido en un ídolo al que adjudicaban poderes mágicos. Rambam, Maimónides, es categórico cuando afirma que todas estas cosas son falsas y vanas. Las costumbres de los antiguos idólatras son tonterías. No le conviene al pueblo de Israel, que es de sabiduría comprobada, sentirse atraído por semejante locura e imaginar que es provechoso. Como está escrito, no hay encantamiento en Jacob ni adivinación en Israel. Y se dice también, porque estas naciones a las que conduces escuchan a los hechiceros y adivinos, pero el Señor tu Dios no te ha hecho así. Y continúa diciendo que los que creen en tales cosas y piensan que son verdaderas y se basan en la sabiduría de ese tipo, fueron prohibidos por la ley. Y avanza más claramente diciendo, son tontos y carecen de conocimiento, su intelecto es imperfecto. Obviamente estas son traducciones libres. Los sabios y perfectos en el conocimiento tienen la certeza por pruebas claras de que todas estas cosas que la ley prohibió no se basan en la sabiduría, sino que son vanas y tontas, atractivas solo para los ignorantes, quienes abandonaron además los caminos de la verdad. Por lo tanto, al advertirnos contra estas vanidades, la ley dice, serás perfecto con Hashem, tu Dios. Miren ustedes, mis queridos amigos, que sin embargo, Ramban, con N al final, Nachmanides, reduce el marco de Maimónides al comentar el versículo de Devarim 18, diciendo que la Torá declara que todo que hace estas cosas, todo el que hace estas cosas, son el ejercicio de una abominación para el Eterno, pero en el versículo no dice para aquellos que hacen todas, sino dice estas cosas, porque la Torá, al llamar abominación y abominable al practicante, se refiere a la mayoría, pero no a todas estas prácticas. Y Nachmanides, mucho más generoso que Maimónides, dice que el meonén, aquel que adivina observando las nubes, y el menajesh, que adivina por medio de las alas o el canto de los pájaros, no es abominable. Y Dios no despojó a los cananeos por ellos, porque todos los seres humanos desean averiguar cosas que no les hayan alcanzado y se comprometen en lo que consideran es una búsqueda de sabiduría. Miren ustedes, tenemos un nuevo enfrentamiento entre Maimónides y Nachmanides, pero debajo de esta discusión, nada común porque discutían en el transcurso de la historia muchas veces, que debajo de esta discusión de estos dos gigantes del conocimiento
parece yacer una pregunta doble. Por un lado, si hay que rechazar todo intento de usar remedios que tienen su origen en rituales paganos, o dejar filtrar algunos cuando son inofensivos y además de no causar daños, tampoco causan ningún bien, sus orígenes se esfumaron por lo menos en ese tiempo. Sin embargo, fíjense en ustedes, algo que parece contradictorio, pero que no lo es, el mismo Nachmanides Ramban se opuso a la costumbre de tomar gallinas y gallos para la ceremonia de Caparot, que es tan popular antes del día del perdón de Yom Kippur. Vamos a continuar un segundito, dejando el tema de las Caparot para otro shiur. De aquí que esta creencia arraigada en la magia contagió incluso a los eruditos, porque aunque no practicaban la brujería para obtener ganancias o tampoco lo hacían con fines ilegales, ocasionalmente buscaban contrarrestar la magia negra con algún tipo de magia blanca. La curación por medio de la magia blanca no era condenada excepto cuando los medios empleados eran los mismos que empleaban los paganos o los idólatras. Muchos eruditos consumieron a los hombres con una mirada y tenemos que entender si eso es una forma metafórica de hablar o si realmente, si realmente los consumieron o los redujeron a un montón de huesos con magia que era considerada como un castigo por los pecados cometidos, y eso está citado en diversos pasajes del Talmud que vale la pena revisar. Para que me comprendan mejor, les relato que cuando ejercía como rabino en el norte de Madrid, fui testigo del sufrimiento psicológico que falsas creencias provocaron a familias y personas en momentos de sufrimiento por las enfermedades que sufrían sus seres queridos o por la muerte de algún familiar. Y decidí recoger las supersticiones y al hacerlo, vaya sorpresa, descubrí que yo mismo, que presumía de ser un ser racional, dueño de una fe sincera, cargaba sobre mis espaldas muchísimas creencias falsas que me acompañaban desde mi infancia y que modelaron mi propia personalidad, por lo que el texto que yo he escrito en mi nuevo libro se refiere en gran parte a mis propias experiencias y en personas que conocí a lo largo de mi vida. Miren ustedes, mis queridos amigos, intentaremos ahora tratar de definir superstición, que en hebreo prefiero llamar emunot feilot, creencias sin base, y jukot agoim, normas que son comunes en otros pueblos. Para ilustración de Emunot Feilot, que recoge nuestras fuentes talmúdicas, les cuento que colocar un huevo de saltamontés, me refiero a un chapulín o a de una cigarra, para curar el dolor de los oídos, o tomar un diente de zorro para curar el insomnio, o un clavo en forma de cruz para curar heridas, o matar a gallos que graznan como si fuesen cuervos, por lo tanto pueden traer mala suerte, o gallinas que cantan como gallos, o hablarle al vino para recibir bendiciones, o que los miembros de una pareja intercambien sus propios nombres en la noche para alejar a los duendes, o arrojar huevos contra la pared, y podría continuar largamente con ello, son muestras de emunot feilot, es decir, de ese tipo de fe sin basamento que enumera el Talmud en varios lugares y que enumeran muchos de los libros que tienen que ver con la halajá, como muestra de lo que era común en aquel entonces. En nuestra época, nosotros, sin temor a equivocarnos, podemos escribir una larguísima lista, mucho mayor que estos ejemplos que interrumpo aquí para ganar tiempo y poder llegar al fin de la clase con el tema que hemos programado para hoy.
El primer paso necesario, mis queridos amigos, para poder entender qué significa la superstición es llevar a cabo el establecimiento de su origen etimológico. Al hacerlo, descubrimos que la palabra superstición procede del latín, y más exactamente de la suma de componentes en esa lengua, el prefijo super, el verbo stare, que es equivalente a estar de pie, y el sufijo tion, que es sinónimo de acción o de efecto. Así se trata de definir la palabra superstición como una creencia que resulta, óiganlo muy bien, contraria a la razón y ajena a la fe religiosa, pero también contraria a la fe simple de la persona que no es religiosa e incluso de las personas racionales que ni siquiera creen en Dios, pero que sufren de supersticiones en no menos cantidad que la que sufren los creyentes de todas las religiones. El supersticioso cree que ciertos fenómenos disponen de una explicación mágica o mística. Los ejemplos de nuestro tiempo serían, por ejemplo, nunca caminar debajo de una escalera, y lo vamos a explicar quizás más adelante, no casarse el martes 13. La superstición suele basarse en tradiciones populares que se transmiten de generación en generación. Eso quiere decir que dentro de una comunidad, los ancestros que sostenían que algunas acciones, como llevar un amuleto o repetir ciertas palabras, favorecían la buena suerte o alejaban lo negativo, y así transmitieron dichas creencias a sus descendientes. Los judíos, repito, incorporamos de nuestros vecinos muchas de ellas, de esas creencias, y las incluimos en nuestro propio acervo cultural y en nuestra propia tradición. Vamos a otros ejemplos que todos conocemos. Un gato negro que camina hacia una persona significa mala suerte. Pero esa superstición emana de la idea establecida por la Inquisición, nada más y nada menos, de que el gato negro era la reencarnación del diablo. Un cuadro que está colgado, torcido y que luego se cae, supone mala suerte. Por eso hay personas casi obsesivas que van enderezando los cuadros que se han movido por el viento o por el tiempo. En este caso, la idea es fruto de la creencia que existía en la antigua Grecia y que decía que si sucedía eso con el retrato de un dirigente, ese dirigente iba a morir en un periodo de tiempo. Entonces, si se trata de nuestra fotografía o de una pintura, pues vamos a tenerla derechita, no sea que nos pase algo. Una de las supersticiones más terribles, para mí por lo menos, porque sufrí castigo una vez que por mi culpa se rompió un espejo, es el equivalente a los 7 años de desgracia que trae consigo romper el espejo. Ahora, ¿de dónde viene esa superstición? Emana del hecho que antiguamente se establecía a ese elemento que ni siquiera era de vidrio como un elemento de adivinación, y cualquier cosa que le sucedía significaba que algo iba a ir muy, pero muy mal. Recordemos a las señoras que salieron de Egipto, que revisaban sus maquillajes con espejos de bronce o de cobre muy ilustrado, que luego donaron para hacer la fuente en la cual los Kohanim, los sacerdotes, se lavaban en el templo que se iba a construir, primero en el Mishkan. Miren, amigos, yo creo que ninguno de los que me está escuchando en estos momentos deja de apagar las velas del cumpleaños de alguien, de un suplido, de un soplido. Eso supone un presagio de excelente suerte. ¿Por qué? Porque desde la Edad Media se puso en vigor, porque al soplar las velas dejamos atrás el pasado con todo lo que hemos sufrido, y entonces empezamos algo nuevo a partir del día de ese cumpleaños. Hacemos esos ceremoniales sin darnos cuenta, no sabemos de dónde salen, no sabemos qué significan, pero lo seguimos haciendo.
La ciencia considera que ciertas disciplinas, a su vez, son supersticiones, incluyendo la astrología, el espiritismo, el tarot. Al creer en la superstición, la persona atribuye una relación causal entre acontecimientos a una fuerza sobrenatural. Un supersticioso puede creer que un gato negro trae mala suerte y si se cruza con un animal de ese tipo, preferirá retroceder y dar una larga vuelta a la manzana, no sea que le pase algo. Nada prueba de ninguna manera que los gatos negros tengan capacidad de incidir en el destino o en la fortuna. Por otro lado, si el supersticioso ve un gato negro y luego tropieza o le pasa algo, cualquier cosa, incluso si se pelea con alguien, atribuirá ese hecho a la presencia del felino. Y si se cayó porque la vereda estaba rota, no le va a echar la culpa a los municipios que no cuidan las veredas para evitar que se encharquen y nos salpiquen o que tropecemos con una baldosa levantada. En la actualidad, mis queridos amigos, mucha gente combina creencias religiosas con supersticiones y esto hace que un hombre católico pueda preferir no abrir un paraguas bajo techo, ya que, más allá de su fe cristiana, considera que dicha acción traerá la desgracia. Y no nos sorprendamos que muchos judíos tampoco abramos un paraguas bajo techo sin saber cuál es el origen de esa superstición. Miren, mis amigos, diferentes modos de lógica, de razón, de racionalidad, encubren la supuesta irracionalidad del síntoma. Tomemos un ejemplo muy, pero muy común y muy extendido. Imaginemos por un instante a un ofidiofóbico, es decir, a una persona que tiene pánico por las serpientes. Y tratemos de convencer a esa persona de que no debe tener miedo, porque ahí no va a haber una culebra ni va a haber una serpiente, y tratemos de convencerlo por medios racionales que en esa zona no la hay, y si la hay, no se aparecen de día, y que en la zona construida difícilmente puedan ingresar, y usemos cualquier argumento que querramos. Pero las conductas y fenómenos de esas personas también obedecen a una forma de racionalidad en la irracionalidad que corresponde a una lógica al mismo tiempo individual psicológica y socialmente grupal sociológica. En definitiva, pertenecen a la antropología en el sentido etimológico del término. Miren ustedes, mis amigos, qué actitudes que tomamos, conductas que acometemos, rituales a los que nos acostumbramos, actos que los humanos en general y los judíos en particular efectuamos para ponernos a salvo de aquello que concierne la fundamental fragilidad humana, el temor a la muerte, la indefensión frente a la enfermedad, la impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza, el terror frente a la incertidumbre e inversamente nuestra necesidad de garantías frente a lo desconocido del destino o lo que nosotros creemos que es el destino, sin contar con otros aspectos como el misterio de la procreación y sus dificultades, o los bajos golpes de las pasiones humanas, demasiadas humanas, como los celos, la envidia, los temores, los embates de la buena o de la mala fortuna. Todo eso corresponde a temas que fueron estudiados también por Freud y que hablan del desamparo del bebé frente a las exigencias vitales y su incapacidad para aportar por sí mismo
la acción adecuada que pudiera aplacar los sentimientos acuciantes de urgencia vital. Porque los seres humanos no nacemos como ciertas especies animales que ya a partir del nacimiento casi pueden satisfacer sus necesidades inmediatas por sí solos. Pero en nuestro caso, en el caso de los humanos, no podemos hacer siendo bebés recién nacidos, y no durante el primer año y no durante el segundo año de nuestras vidas, nada solos para combatir el hambre, el frío, el dolor. Para eso es necesario que otro, sea el padre, la madre o alguien que lo críe, venga a nuestro auxilio y aporte la respuesta específica que pueda ponernos a salvo del riesgo vital que nos acecha y apaciguarnos. Y bien, frente a los peligros de la vida, frente a los riesgos del mundo, frente a la amenaza que pueden presentarse eventualmente y que pueden representar los otros, seguimos siendo, no importa qué edad tengamos, siempre una especie de infantes inermes. Cuando nos encontramos sin recursos racionales para hacer frente a los apremios de la vida, a menudo no podemos hacer más que conjurar el temor hacia aquello que se nos escapa por medios mágicos o sobrenaturales. Y ese es el caldo de cultivo de las supersticiones. Y entonces, para cerrar el tema, ¿qué son las supersticiones? Son creencias irracionales, según las cuales se considera que un objeto, una acción o una circunstancia, sin una relación objetiva con una situación vital de la persona, pueden influir en ella. Esa definición es de un científico llamado Damisch. Implican que un elemento externo a la persona, un objeto, un ritual, un fetiche, se convierta en determinante para el curso y resultado de los acontecimientos. Esto se debe a que la superstición se alimenta de la incertidumbre ante situaciones incontrolables. Y así piensa Weiss, y lo escribió en 1997, porque en esas circunstancias la persona presenta expectativas y experimenta niveles elevados de estrés. Y para ello no tengo que citar a nadie porque todos lo sabemos. Los comportamientos y creencias de tipo supersticioso tienden a aparecer en circunstancias relacionadas con un tema específico, como por ejemplo el estudio, el trabajo, las relaciones interpersonales, el rendimiento deportivo, etc. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene ser supersticioso? El comportamiento supersticioso sirve para regular la tensión psicológica que sentimos al querer alcanzar un objetivo, creando un sentimiento de control y predictibilidad ante situaciones percibidas como caóticas y fuera de control. Sirvan o no sirvan, sirven casualmente para hacernos creer que tenemos algo de control sobre circunstancias que están más allí de nuestro poder. Así que creer en la buena suerte puede desembocar en conductas como cruzar los dedos o tocar madera, rituales que no son judíos y que vamos a tratar de ver, pero que son evidentemente cristianos. Y yo diría que están más allá o que son incluso anteriores al cristianismo, o nos van a llevar a usar algún tipo de amuleto. Son conductas típicas que los judíos practicamos sin saber sus orígenes y sobre los cuales regresaremos en nuestros próximos encuentros. Dependiendo del alcance y del tipo de creencia, la influencia de una superstición puede generar desde un comportamiento más leve, como llevar determinada vestimenta o algún objeto considerado amuleto, hasta comportamientos más perturbadores, como evitar situaciones generando alteraciones en las rutinas y en las costumbres de cada uno de nosotros.
En este sentido, las supersticiones se pueden distinguir entre positivas y negativas según sus efectos en los comportamientos de la persona. Supersticiones positivas como tocar madera o cruzar los dedos alimentan conductas para tener mejor suerte. ¿La tendremos o no la tendremos? Cada uno saque sus propias conclusiones. Generalmente, sin embargo, son un reforzador, un refuerzo externo de las acciones individuales y están dirigidas al logro de metas funcionales para la persona. Además, creer en la buena suerte puede asociarse al optimismo, a la esperanza y a la confianza, dimensiones personales estrictamente relacionadas con la autoeficacia. Por eso, jugadores de fútbol o de cualquier otro deporte, incluso de cartas, por eso artistas, son grupos de personas que tienen muchas supersticiones, porque esos apoyos les ayudan a mejorar su optimismo, su esperanza y su confianza. Veamos nosotros un jugador antes de arrojar un penalti, todos los gestos que hace, todas las oraciones que en ese momento da, porque de esa manera le da optimismo para evitar errarle a la portería, al arco contrario o a desviar la pelota. Como consecuencia, las supersticiones positivas permiten experimentar mayor confianza en las propias capacidades para manejar una situación, influyendo positiva y directamente en el desempeño de las personas. Es decir, que en las supersticiones positivas, la autoeficacia y confianza en las propias capacidades puede permitir a la persona convertir ese tipo de creencia irracional en algo beneficioso. Por otro lado, las supersticiones negativas, como romper un espejo o cruzarse con un gato negro, pueden relacionarse con resultados negativos y menos controlables, por lo que pueden reforzar comportamientos de evitación de la mala suerte y de situaciones que son percibidas como amenazadoras por la persona. Ante este tipo de creencia irracional, la persona puede justificar que su comportamiento de evitación se debe a que no quiere arriesgarse a tentar a la suerte, a pesar de que enfrentarse a ella podría conllevar un beneficio concreto y directo, como ocurre en las supersticiones positivas. En nuestro próximo encuentro, si Dios quiere, trataremos el tema de por qué se producen las supersticiones. Y ese tema es un tema importantísimo porque una vez que entendamos ese tipo de mecanismo, del cual voy a adelantar solamente una frase, podremos elaborar las supersticiones y evitar caer en la trampa que nosotros nos hacemos a nosotros mismos de depender de otras cosas que no son la fe en un Dios al cual debemos entregar nuestro sentimiento y nuestro amor y sentirlo permanentemente frente a nosotros y quitarnos también la autoconfianza en nuestras propias capacidades que por lo general son positivas y son buenas y nos ayudan a superar las situaciones nuevas e incontrolables, porque nosotros no debemos estar oscilando entre la indefensión y la ilusión de control, sino oscilar entre la fe y nuestra propia capacidad como seres humanos de poder lograr lo que necesitamos única y exclusivamente a través de cosas maravillosas que son lo que nosotros mismos podemos hacer con nuestra propia capacidad, con nuestra propia fe, cada vez que nos proponemos hacer cualquier acción, tomar cualquier acción en cualquier momento de nuestras vidas. Muchas gracias, mis amigos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.